Hola chavales, en este vídeo os voy a comentar los tipos de módulos de relés que hay, ¿vale? Y cómo se deben de conectar a una Raspberry Pi. ¿Por qué es esto importante? Pues por la sencilla razón de que la Raspberry Pi tiene unos pines, los pines del GPIO son muy delicados, ¿vale? Todos estos pines de aquí, que vemos aquí, que son el GPIO, son muy delicados porque van a 3,3 voltios y van directamente, de hecho, voy a cambiar de puntero por uno de plástico, ¿vale? Y van directamente al procesador, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que, bueno, no soy electrónico, eso os lo adelanto de primeras, pero lo que sí que quiero es compartir esta experiencia con vosotros porque ya me he cepillado alguna, ¿vale? Ya hay alguna Raspberry Pi que ya me he cepillado y ha sido por meter demasiada carga en los pines, o, pues bueno, por inexperiencia, básicamente. Y para que no os pase a vosotros, ¿de acuerdo? Pues bueno, prefiero comentároslo. Vale, en primer lugar, de acuerdo, una de las cosas importantes, ¿vale? Es el modo de conexión. Bueno, en primer lugar, no, vamos a empezar por lo básico. En primer lugar, el tipo de módulo de relé. El tipo de módulo de relé es importante, ¿de acuerdo? Porque hay dos tipos de módulo de relé. No sé, ahí lo veréis bien. Estos son por transistores, cada una de estas piecitas, ¿vale? Es un transistor, ¿de acuerdo? Y estos transistores, el problema que tienen es que si se queman, normalmente se quedan, es un semiconductor, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que por un pin entra la corriente, por otro sale, y otro pin, lo que hace, el tercer pin, lo que hace es regular, regular la semiconducción del material que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, si entra la corriente por ese pin, que puede ser con una señal de baja intensidad, ¿vale? Si entra corriente por ese pin a través, a través de los pines de la Raspberry Pi, es cuando el transistor deja pasar la corriente de activación al relé. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Que cuando se queman los transistores, muchas veces dejan pasar corriente de control, el más 5 voltios, directamente a los pines que luego van a la Raspberry Pi. Lo cual, hemos hablado que la Raspberry Pi los pines de control van a 3,3 voltios, por tanto, se quema. Ese pin bueno, ese pin, incluso el microcontrolador entero, el procesador entero se quema, ¿vale? Por eso, Arduino sí que, por ejemplo, sí que es más robusto en ese tema. Además, trabaja con 5 voltios, por tanto, no le afectaría en la entrada de los 5 voltios, o es más difícil que le afecte, y por diseño es bastante más robusto en ese tema. La Raspberry Pi es una placa cojonuda, pero para mantener costes hay algunas cosas de seguridad y de protección de placa que yo creo que se han saltado. Pero bueno, no soy electrónico, no soy un experto, por tanto tampoco voy a entrar en detalles en ese tema. Por lo demás, estas dos placas de control que os voy a enseñar llevan incluso exactamente el mismo relé, ¿vale? Llevan un Songle, que es una marca china, pero es una marca china de las, digamos, buenas, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente son iguales. Lo único que esta es por transistores y esta, no sé si lo veréis aquí, la tengo ya previamente conectada, ¿vale? Lo que lleva son optoacopladores. Los optoacopladores, veis que aquí tengo un final de carrera óptico, ¿verdad? Pues ahora os voy a explicar muy sencillamente cómo funciona con un final de carrera óptico. Los optoacopladores lo que hacen es, igual que el final de carrera óptico, lo que pasa que sin un hueco entre medio para hacer barrera, es en un lado emiten luz y en el otro la reciben. Mientras esa luz la está recibiendo, el lado que la recibe deja pasar la corriente. Por tanto, tenemos dos circuitos totalmente aislados. ¿De acuerdo?
Es por eso por lo que cuando yo monto Raspberry Pis, casi siempre, o siempre, vamos, siempre los monto con optocopladores. Porque digamos que el circuito de control y el circuito de carga para mover el solenoide del relé están totalmente separados. Siempre y cuando se conecten bien. Ahora os voy a explicar cómo se ha de conectar. ¿Vale? Desde luego, como está conectado aquí con estos pines, ¿vale? De positivo y negativo directo a la Raspberry Pi, para darle el control para darle la potencia de carga a la placa de los relés, yo así no lo recomiendo, para nada, ¿vale? Os lo he puesto para que veáis que funciona, pero así no os lo recomiendo. De hecho, pues si yo cojo y esto no lo vais a ver vosotros, pero si yo cojo y activo los relés, como veis, funcionan perfectamente. ¿De acuerdo? Estas placas de control que llevan autoacopladores normalmente llevan un jumper, ¿vale? Que si lo ponéis, si está puesto, normalmente es para coger toda la corriente a través del microcontrolador y demás. Pero bueno, eso ya tenéis que investigar vosotros, vuestra placa de relés, el pinout. Pero yo os digo que existe esta posibilidad. En algunas placas, en vez de estar aquí todo junto, lo tenéis a lo mejor aquí en un lateral, o lo tenéis en el otro lateral, o lo tenéis ligeramente separado, ¿vale? Lo tenéis por aquí más o menos, por donde, bueno, me he olvidado de tapar las marcas, pero bueno. Eh, o lo tenéis por aquí un poco separado, ¿vale? Pero normalmente tendréis un jumper puesto en él, pues porque normalmente el jumper va incluido con la placa y para no daroslo suelto os lo dejan puesto, ¿vale? Pero es importante el tipo de conexión que hagáis. Ahora voy a cambiar la conexión de la Raspberry Pi para que veáis a lo que me refiero. Vale, lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es quitarle el positivo directo. Le quitamos el positivo directo a la placa, ¿de acuerdo? Y le quitamos el jumper, ¿vale? Ahora quitamos la masa, ¿de acuerdo? Y en este caso vemos que aquí pone un pin que pone COM. A ver, os lo voy a enseñar más de cerca para que lo veáis. A ver. No sé si se ve bien. A ver, a ver, a ver. Si atino. Vale. Ahí en los dos pines donde estaba el jumper, veis que en uno pone. Por aquí. En uno pone COM y en el otro que GND, ¿vale? Eso lo que hace es, con el jumper, comunica el pin común de control con la masa, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ese pin común lo vamos a poner a masa de Raspberry, ¿de acuerdo? Pero luego lo que vamos a hacer es, yo aquí tengo un módulo de 5 voltios, un módulo de alimentación a 5 voltios independiente, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es meterle la corriente de forma independiente a a la placa de relés, ¿de acuerdo? ¿Qué se consigue con esto? Pues lo que se consigue es separar totalmente la corriente de carga. Ahí. Separar totalmente la corriente de carga de los relés de la Raspberry. O sea, de los pines de GPIO de la Raspberry. Daría igual que fuese la misma fuente de alimentación que la de la Raspberry, siempre y cuando conectéis fuera de la Raspberry. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la entrada de corriente para la Raspberry. Y aquí justo delante, ¿vale? En otras Raspberries cambia por otro tipo de componente, pero aquí justo delante tenéis, en este caso, es el chip de alimentación, ¿vale? Esto es un regulador de voltaje,
Es algo más complejo que un regulador de voltaje, pero bueno, lo que hace es regular la corriente de 5 voltios y de 3,3. ¿Qué pasa? Este, digamos que absorbe parte de subida de picos de tensión y demás para que al controlador le llegue la corriente justa y necesaria. Si conectamos cualquier carga al GPIO directamente, sobre todo si es una carga inductiva como la de los solenoides, puede ser que haya fluctuaciones en la corriente en el procesador, ¿vale? Entonces, siempre existe un riesgo de que se quede el procesador tocado. Normalmente no suele haber ningún problema, pero a mí por lo menos, sobre todo cuando son cargas inductivas, como un solenoide, que no deja de ser más que un electroimán, un contacto con un electroimán, a mí me gusta separarlos totalmente. Otra cosa es que sea algún tipo de sensor o un final de carrera óptico o algún tipo de sensor de temperatura o algo así, pues a lo mejor lo podéis conectar directamente. ¿De acuerdo? Luego, además, pues bueno, habría que mirar también el tema de consumos, porque el GPIO tiene ciertos límites, unos límites de consumo, y normalmente los solenoides no es que vayan cerca de esos límites de consumo. Pero si conectas muchos a la vez o tienes conectados más sensores y más cosas a la Raspberry, puede ser que llegues al límite de consumo del GPIO. Vale, de acuerdo. Entonces, lo que voy a hacer es, sencillamente, ¿vale? Voy a conectar el positivo y el negativo a los pines de entrada de voltaje de carga. De acuerdo. ¿Veis? Lo acabo de conectar. Es una fuente de alimentación externa, ¿vale? Os repito, puede ser la misma fuente de alimentación que la de la Raspberry, ¿vale? Pero conectando fuera del GPIO. O sea, conectando antes de la entrada de corriente, para la Raspberry. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, recapitulemos. Conectamos los pines de control al GPIO. Conectamos. Yo aquí lo estoy haciendo todo en encendido, pues porque sé lo que hago y por no alargar el vídeo, porque si no tendría que estar haciendo cortes continuamente, ¿vale? Pero es mejor que lo hagáis con todo apagado, ¿de acuerdo? Entonces, un cable, el cable común, ¿vale? De tierra a masa. Y los cables de los pines de control a los GPIOs, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora voy al software con el que estoy controlando el relé, un segundo, y le mando las señales, como veis, se activan de la misma manera. Pero tengo totalmente aislada la corriente de carga de los relés con la corriente de control del GPIO. ¿De acuerdo? Hemos dicho que los optoacopladores, lo bueno que tienen es que mantienen dos circuitos independientes. ¿De acuerdo? Totalmente independientes. ¿Vale? Igual que un final de carrera óptico, lo que hacen es un emisor y un receptor LED, ¿vale? Entonces, cuando el emisor emite luz, el receptor la recibe y lo que hace es dejar pasar la corriente, ¿de acuerdo? No funciona con semiconductores como las placas con transistores. Por tanto, tiene los dos circuitos, el de control y el de carga, totalmente separados, ¿vale? Bueno, espero que os haya sido útil. Esto, pues bueno,
Es un mini tutorial que en principio he subido o sea, he preparado para un chaval del canal de Telegram, ¿vale? Pero sí que lo subiré a mi canal de YouTube, ¿vale? Bueno, chavales, espero que os haya sido útil y hasta otra.